A pesar de la incertidumbre que ha generado la política económica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la baja en las estimaciones de crecimiento en la economía nacional, los banqueros del país se han mostrado optimistas y creen que la segunda mitad del año será mucho mejor que el inicio de este 2017. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Los mensajes por defender lo que se ha avanzado en materia económica y política en el país fueron parte fundamental de la convención bancaria que se celebró la semana pasada en el puerto de Acapulco. El discurso fue claro: hay optimismo por la economía del país y de rechazo al populismo. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas y que la mejor ruta para superar los retos de un país es asegurar las condiciones para que cada persona pueda desarrollar todas sus capacidades. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. En la convención bancaria, ahí finalmente los banqueros pues asumieron una posición, es cierto, de crítica frente al tema del populismo, frente al liberalismo, pero más que nada de apoyo a lo que podríamos pues decir, se trata de la perspectiva de crecimiento de nuestro país. Jorge Pablo, estamos ante un escenario en donde estos banqueros que a principios de año estarían en una situación básicamente pues de terror frente a lo que podría pasar en los Estados Unidos, lo que vinieron a plantear allá en Acapulco fue que pues el tema Estados Unidos, que incluso hace un mes era de terror, y aquí lo platicábamos, modelos proteccionistas, agresiones por parte de Trump, que cómo había que contestarle, y hoy de repente parece que el modelo Trump empieza a resquebrajarse cuando choca contra la realidad. Y el espacio mexicano, que además la mayoría de aquellos conferencistas norteamericanos que se presentaron en esta convención abiertamente decían: ustedes tienen la fuerza y la capacidad de imponer agenda porque son fundamentales para los Estados Unidos. Bueno, pues le dieron la vuelta a un país que hoy incluso las agencias calificadoras y algunas corredurías hablan hoy de México en una visión totalmente distinta de la que teníamos hace unos cuantos meses. Sí, yo no sé si era una visión de terror, pero por lo menos de profunda incertidumbre, ¿no? Y si uno ve el tema económico, por supuesto, faltan muchas cosas, pero comienzan a alinearse astros, ¿no? El petróleo se ha estabilizado, no ha subido, pero se ha estabilizado en un precio prácticamente el que estaba calculado en el presupuesto. El dólar va en constante baja desde la asunción de Trump hasta el día de hoy, ha bajado todos los días prácticamente la cotización del dólar. Hoy está al mismo nivel que tenía cuando ganó las elecciones Donald Trump el 8 de noviembre. El comercio no ha caído, el comercio internacional, las exportaciones, el tema de algunos de los capítulos centrales de la administración Trump no han funcionado. Decía Paul Krugman en estos días algo que me parece muy profundo, no es premio Nobel de Economía, es un gran analista. Decía: es más probable que haya una guerra nuclear o un conflicto por el tema nuclear con Corea del Norte que se acabe el TLC. No se va a acabar el TLC, son demasiados intereses. Y como tú dices, lo que ha ocurrido es que la administración Trump se ha topado con la realidad y la realidad le ha mostrado sus límites. Eso no significa que no haya peligros en ese aspecto, pero con un buen manejo económico se pueden sobrellevar los efectos negativos que genera la administración Trump. Sí, y creo que, como referías, el tema de la convención bancaria, el fantasma del populismo rondó durante toda la convención, fue protagonista, así se llamó la convención, populismo o liberalismo. Pienso que hay un profundo temor en un buen sector de la sociedad a perder lo que se ha ganado. No estamos bien, sí, no estamos bien, pero podríamos estar muy mal para cómo está el contexto internacional. Es decir, con lo que hemos tenido, con lo que tenemos, pues no se nos fue a pique la economía. Los resultados de enero fueron realmente, enero y febrero, el primer mes, fueron realmente sorprendentes, un crecimiento 2.5 cuando se esperaba 1.9. Ya las calificadoras nos mandan al alza en el crecimiento del PIB anual. Es decir, creo que hay cosas que se han hecho bien y que pueden perderse por una política irresponsable que llamamos populista. ¿Qué es el populismo? El populismo es dar soluciones fáciles a problemas complejos
que conducen a la ruina. Uno de los argumentos que ahí se planteaban en esta convención bancaria con respecto al populismo, no quisieron referirse específicamente al tema de México para no tratar por ahí de inflar o de generar alguna expectativa sobre un candidato, pero lo que mucho se decía, hablando de Estados Unidos y de Europa, es por qué ciertos sectores de la población se ven atraídos por ese tipo de discurso. Dicen, son poblaciones que no es que hayan sido hechas a un lado por la globalización, no es que hayan o que sufran económicamente, como algunos interpretaron, que fueron abandonadas por el proceso de globalización, simplemente dicen es un problema de valores, se sienten agredidas, se sienten estructuras comunitarias que ven en este ascenso y esta modernización una amenaza a su valor, al valor comunitario, al valor tradicional, y entonces es cuando ven en estas figuras como Trump o como estos liderazgos en Europa de figuras maximalistas de extrema derecha o incluso de extrema izquierda que les tratan de resolver mágicamente cualquier problema, una identificación clara. Claro, a la hora que viene la confrontación económica con la realidad, ahí está lo que tú decías del tema Trump, o podemos ver a la Inglaterra hecha bolas con el Brexit sin saber por dónde echar a andar. Pero hay un segmento de población que en México existe, en los Estados Unidos y en Europa, que de alguna forma no ha sido incorporado y que es a este proceso, digamos, de modernización y que es el caldo de cultivo de estos modelos populistas. El caldo de cultivo en México es muy claro. Hay unos 40, 50 millones de personas que viven en la pobreza y hay un México de 2, 3 velocidades y los más desfavorecidos vivían muy mal, siguen viviendo muy mal. Para ellos tiene que haber políticas económicas, por supuesto, pero tiene que haber políticas sociales y de integración mucho más profundas que no han terminado de tener éxito a lo largo ya de muchos años. Ese me parece que es un punto, en nuestro caso es un punto fundamental. Pero, y hay descontento y desconcierto, incertidumbre de mucha gente con la acción de gobiernos, de los políticos. No gustan los políticos, pero si se regresa un poco a las noticias objetivas, el país no está tan mal como lo reflejan esas expectativas. Tú decías el crecimiento económico del primer bimestre. El crecimiento económico del año pasado, a pesar de todos los pesares, fue un buen crecimiento económico, un buen crecimiento comparado incluso con los demás países del mundo. Pero lo más interesante de eso es que ese crecimiento económico devino del consumo interno, del consumo de la gente, un crecimiento de casi 5%. 4.6, si no me equivoco, de consumo interno. Quiere decir que la gente ha comprado y es un fenómeno que se viene repitiendo en los últimos años. Cuando hablamos de consumo interno, lo que estamos diciendo es que la gente compra y tiene recursos para comprar y tiene posibilidades de comprar, y eso es lo que está transformando y está manteniendo a la economía. Eso es lo que no se puede perder. Existen estas dos situaciones. Tú mencionabas descontento. Sí, sí lo hay. Hay descontento por la corrupción. Eso es preocupante por el factor que alimenta la molestia, la irritación ciudadana. Pero por el otro lado, tenemos esta estabilidad que la vamos midiendo. El peso es el verdadero termómetro de nuestra vulnerabilidad. Cuando asumió Trump teníamos miedo de que el dólar llegara a 24 pesos. Ahora está en la banda de los 18 altos, puede estar en las 18 bajas y yo creo que va a estar en la de los 17. O sea, ahí va a estar el peso. Puede haber rebotes cuando plantee el plan fiscal Donald Trump. Sí puede haber rebotes. Pero por el momento tenemos una economía que está funcionando. Tenemos amplios sectores marginados, sectores pobres que tú mencionabas, que son precisamente los que no están conectados a la modernidad, los que no están conectados al comercio exterior y que viven una realidad permeada de consignas callejeras, de marchas, de plantones y de populismos. Entonces, creo que tenemos que ver esto de una manera global, completa. Sí, hay inconformidad por la corrupción y de gobernadores que no han pagado sus culpas, hay inconformidad por la inseguridad en buenas zonas del país, hay zonas marginadas porque no están conectadas
al comercio exterior, pero tenemos una estabilidad general que nos permite afrontar verdaderos vendavales, como hubiera sido para México el caso Trump en momentos como este. Y el tema que se manejaba mucho en la bancaria, esta idea para muchos sectores de la población de que aquello que ya se consiguió, pues ya está ahí y no se puede dar marcha atrás. Prácticamente todos los conferencistas, incluido la gran mayoría de estos norteamericanos, Larry Summers, el propio Colin Powell, decía, pues el grave problema que tenemos es que aquellos beneficiarios de esta globalización lo dan por hecho, dan por sentado de que pues esto ya está ahí y no puede darse marcha atrás y no participan, abandonan la lucha política porque creen que esto es algo que está más allá del propio bienestar que tienen y dejan de participar. Y allí es donde abren el espacio precisamente para que aquellos sectores que de una u otra forma se sienten olvidados, golpeados, abandonados, tomen las riendas y comiencen a tratar de generar un modelo alternativo que es finalmente un intento de vuelta al pasado. De vuelta al pasado que no se puede porque ese pasado está prácticamente deshecho, ya no hay forma de reconstruirlo, pero lo que sí se puede hacer es generar un enorme daño con este tipo de políticas populistas. Imaginemos un modelo populista en México que intente regresar a tratar de cerrar la reforma energética o regresarla, o de echar abajo una ley educativa, reforma educativa. Suena difícil de realizar, pero el daño que puede hacer o la capacidad de romper una inercia hoy positiva que estamos generando, eso sí está ahí presente. No, mira, es difícil de hacer, tú dices, pero no es tan difícil. Un gobierno que esté decidido a hacerlo puede romper con todos esos avances y lo hemos visto en varios otros países. Se puede topar también, como le ha ocurrido a Trump, con la resistencia legislativa o de otros actores, pero eso no quita la forma en que esas propuestas terminan envenenando a la sociedad y terminan rompiendo con proyectos sociales. Hay un gran ejemplo, lo que ocurrió en Holanda hace un par de semanas en la elección en Holanda, lo que está ocurriendo en Francia, que es un poco lo que tú decías, sociedades, sobre todo el caso de Holanda es paradigmático, que se dan cuenta que sí se puede perder todo lo que se ha ganado y salió masivamente a votar en contra de un populismo de ultraderecha. Lo que está ocurriendo en Francia contra Le Pen es algo similar y me parece que es una gran lección. Lo que se obtiene se puede perder con mucha más facilidad que lo que costó construirlo. No solo, además de echar abajo reformas que han sido avances que han costado décadas en México, de entrampamientos políticos, de mezquindades, etcétera, se han logrado dar. Eso por supuesto que tiene reversa y no necesita gran impulso. El populismo es eso, el movimiento de masas de unos pocos que toman decisiones por todos y que son catastróficas en lo económico. No veo otra posibilidad que defender el liberalismo en el cual estamos con todos los defectos que hemos mencionado en esta mesa. Así es, ahí está. Bueno, lo de mesa es un decir. Virtual, en este espacio. En este espacio. Se nos termina el tiempo. Gracias, Jorge Pablo. Gracias a usted que nos vio aquí en México Confidencial.